Hola, hola, buenas, bienvenidos. Vamos a comenzar con este video en vivo. Vamos a guardar que se conecte María del Carmen. Bueno, vamos a arrancar. Voy a presentar un poquito ahí a María, que bueno, un poco en la presentación que hacíamos en el flyer, ahí figuraban algunas de sus, eh, digamos, de sus formaciones. María del Carmen es jueza de menores en Santa Fe. Además de ser especialista en Derecho Penal y en Derecho de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Es también consteladora familiar, tiene un máster en PNL y responsable también es del área de justicia restaurativa de lo que es la Fundación Lazos, ¿sí? Así que bueno, un placer hoy, María, que nos estés acompañando y nos des un poquito de tu tiempo para compartir un poco esto que es la justicia restaurativa, que ya hemos tenido otro Instagram Live con una colega que es conocida de ambos, que es Claudia Siu, que también nos estuvo acompañando por acá y compartió un poco su visión acerca de la justicia restaurativa, y un poco hoy contigo es seguir ampliando ese tema un poco más desde lo judicial, desde lo jurídico, que es más el área de expertise que vos tenés. Entonces, bueno, no sé por dónde querés arrancar, pero teníamos ahí un itinerario en parte para compartir, y en esa entrevista en esa comunicación que tuvimos previa a este encuentro, a mí me había llamado mucho la atención esto que me compartías de que si bien hay todo un avance del derecho en este último tiempo, y bueno, en Argentina lo que es en estos ya casi 40 años de democracia, lo que veías como una dificultad en general es este tema de apropiarnos de los conflictos. Y creo que un poquito a lo que invita la justicia restaurativa, ¿no?, como paradigma, es justamente a eso, a apropiarnos del conflicto, ¿no? Así que no sé si querés arrancar un poco por ese lado Bueno, y vamos, yo vamos voy a charlando. arrancar, ¿ahí se me escucha? ¿Sí? Sí, se te escucha perfecto, sí, sí. Bueno, yo voy a arrancar agradeciendo como corresponde, porque después de haber estado como participante cuando vos hablaste en un vivo con Claudia Siu, y haciendo bastante tiempo que no nos veíamos y nos encontramos acá en la internet, y entonces tuviste la gentileza de convocarme. Y la verdad que yo soy una entusiasta en este nuevo paradigma de la justicia restaurativa. Nuevo paradigma que no es tan nuevo, aunque sí, digo, no es tan nuevo porque muchas de las prácticas de la justicia restaurativa son propias de pueblos originarios. De hecho, esto se ha experimentado con los pueblos nativos en Canadá, con los maoríes, en Nueva Zelanda, son tierras fértiles. Y si nosotros venimos a nuestro territorio, también tenemos que los mapuches, digo los mapuches porque quizás son los que más conocemos en estas prácticas de diálogo, ellos estaban acostumbrados a no entregarle el conflicto a un tercero. Si bien le podían pedir consejo al anciano de la tribu, el conflicto se tomaba colectivamente, porque el conflicto era visto como natural, algo que sucede, vivimos siempre en conflicto. Si definimos el conflicto como esa falta de acuerdo inicial en el modo de percibir un mismo objeto, y quizá las dos personas que observan ese objeto tengan razón. Lo que pasa es que lo están observando desde puntos de vista diferentes, no solamente desde un ángulo físico, sino que con creencias distintas, con sentimientos distintos, con
prejuicios propios de cada uno. Eso nos pasa todo el tiempo. El tema es que nos hemos acostumbrado nosotros a entregarle la solución del conflicto a un tercero, concretamente un juez. Y hay conflictos en donde es imposible que las partes se pongan de acuerdo y entonces hay un juez que tiene que resolver. Pero hay situaciones en donde, incluso aunque el juez resuelva, el mal vivir, el malestar va a seguir existiendo porque el juez entra como un elefante en un bazar, diciendo, bueno, tengo que ordenar esto y yo digo que tal cosa, y van a hacer esto. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, no es mi competencia, pero cuando un papá y una mamá, o dos papás o dos mamás, discuten entre ellos un régimen de comunicación con el hijo común. El juez viene y no conoce la situación. Entonces dice, bueno, vive con fulanito y cada 15 días pasa el fin de semana con menganito. Y de repente el nudo de la cuestión no es cuántos días pasa con uno o con otro. Hay otra cosa, otro trasfondo. Pero bueno, en vez de sentarnos primero con nosotros mismos a ver qué nos pasa con esto, qué me pasa a mí que me cuesta tanto dar el brazo a torcer y decir, a ver, si el chico está conmigo todo el tiempo y si a mí me viene bien descansar un poco, ¿por qué me resisto tanto a que el papá se lo lleve? Entonces, primero, huyo de mí. Si huyo de mí, ¿cómo voy a pretender encontrarme con otro distinto de mí? Es decir, si la más conocida para mí soy yo misma y me escapo de mí, entonces yo, que soy desordenada hablando, decía, los indios tienen muchas de estas prácticas, digo los indios, los pueblos originarios. Pueblos originarios, sí, sí. Bien. Porque los indios en realidad son los habitantes de la India, ¿no? El punto es, nosotros hoy esas prácticas tenemos que volver a aprenderlas, remixarlas, adaptarlas para esta realidad que vivimos que es tan loca, tan vertiginosa, tan individualista. A ellos les resultaba sencillo porque en realidad la vida se compartía al punto de que la intimidad no existía. Como no existía la intimidad, el derecho a la intimidad hasta el siglo XIX, la intimidad es un derecho, incluso toma auge en el siglo XX, ni que hablar del derecho a la intimidad de los niños. Entonces, es un paradigma conocido, pero para nosotros es nuevo. Yo no sé si viene bien hablar de paradigma, porque pareciera que el paradigma es implica una mirada que es antagonista de otra, es imposible combinarla con otra. Y esto en realidad es un modo de ver, un modo de estar, un modo de gestionar, que es compatible, por ejemplo, con el proceso jurisdiccional. Cuando uno habla de justicia restaurativa, no es que está hablando en lugar del proceso penal, por ejemplo. No, puede haber justicia restaurativa en lugar del proceso penal, pero puede ser paralelo al proceso penal y después del proceso penal. Si vos me permitís, aunque está siendo medio largo esto, yo tendría que definir. La justicia restaurativa es algo nuevo, así como justicia restaurativa, porque surge en la década del 70 del siglo XX, porque había un oficial de la libertad vigilada que había estado sentado cuidando una prisión, en donde no sé cómo habían estado los pibes así, con cuántas rejas de por medio, y él aburridísimo, un día se le ocurrió decir, a ver, voy a juntar a este con este otro que tiene problemas. Y resulta que
se dio cuenta de que estos dos que tenían muchísimos problemas y se gruñían, con alguien en el medio dispuesto a estar, podían comunicarse. Y entonces, así arranca este encuentro que después se traslada a que ofensor y víctima también puedan encontrarse. ¿Quién dijo que no se puedan encontrar? Entonces, de ahí surge la justicia restaurativa. La justicia restaurativa surge como justicia penal. Ahora, o sea, pensamos en encuentro víctima-ofensor. No siempre se da ese encuentro, pero al menos hay. La justicia restaurativa es la justicia de las 3 R's. Que el ofensor reconozca que ha causado un daño, que repare a su víctima. Reparar no es indemnizar, puede que haya una indemnización, pero puede que no tenga nada que ver. Puede ser para poder reparar hay que preguntarle a la víctima qué necesitas, qué te haría bien. ¿Y qué te haría bien que yo te pueda dar? Que esté a mi alcance. Porque a lo mejor Claro. la víctima necesita algo que escapa absolutamente a lo que el ofensor pueda darle. Por ejemplo, a cualquier víctima le gustaría tener la máquina del tiempo, volver el tiempo atrás y que esto que le ha causado tanto dolor no hubiese sucedido, pero eso es imposible. Entonces, la primera R es la del reconocimiento. Hablo de un reconocimiento moral, no de un reconocimiento penal. De una reparación a la víctima para reconstruir, restaurar, reconciliar los vínculos no solamente entre ofensor y víctima, que puede ofrecer su disculpa y el otro no perdonar. No tiene por qué perdonar. Claro. Pero sí, ambos tienen que seguir conviviendo en esto que tiene que seguir siendo una comunidad. Ahora, en este mundo que vivimos donde estamos todos interconectados, como vos y yo ahora, y la gente que está acá, escuchándonos y participando, y sin embargo estamos cada vez más solos. Por esto de la intimidad, de la privacidad, del modo de vivir que tenemos, no conocemos ni al vecino del mismo piso. Entonces, por eso digo, es un nuevo modo, es un viejo modo, pero que hay que hacerlo nuevo, porque la justicia restaurativa implica de algún modo participación de la comunidad. Cuando hay un conflicto, y vamos a poner un conflicto penal, no solamente la dañada es la víctima, esa víctima tiene hijos, o tiene padres, o el vecino, también estuvo implicado el policía, y el centro de salud, y el psicólogo a la que va, y el médico, y el pastor, o el cura, y todos han sido afectados, y todos tienen que reconocer que estas dos personas forman parte, y que con ellos, aunque esté preso el ofensor, algún día se supone que va a salir, y esta comunidad tiene que poder recibirlo, no echarlo, porque por la ley humana esta persona ya pagó. Entonces, justicia restaurativa es justicia penal, pero después estas prácticas de justicia restaurativa se llevaron a la escuela, se llevaron a la familia, se llevaron al barrio, y entonces hablamos de prácticas restaurativas o prácticas de justicia restaurativa. Pero en realidad, técnicamente, justicia restaurativa es cuando hay un delito. Entonces, la justicia restaurativa es justicia de las 3 R's. Si hablamos de justicia restaurativa es porque de algún modo la comunidad participa. No significa vamos a hacer una reunión en un estadio de fútbol y van a venir todos, pero hay personas directamente damnificadas o alguien que representa a determinado sector. Si no hay participación de la comunidad, no es íntegramente restaurativo. ¿Y cuáles son estas estrategias? Básicamente, lo íntegramente restaurativo es el encuentro víctima-ofensor
que no es la mediación penal, es un poco más, porque en la mediación intervienen los dos que tienen el conflicto. En el encuentro intervienen los referentes afectivos de ambos. En este encuentro víctima-ofensor pueden intervenir todos aquellos que se han visto afectados por el hecho ilícito. Y otra práctica íntegramente de justicia restaurativa son los círculos de palabra, que en Nueva Zelanda apareció la figura en el año 1989 de círculos de sentencia. ¿Qué pasaba en Nueva Zelanda en el 89? Precisamente a las familias de pueblos originarios, sus hijos tenían un cuidado deficitario para con esos hijos. Cuidado deficitario visto para el Estado, que implementaba una política pública parejita para todos. Entonces, ese cuidado deficitario habilitaba al Estado a que le retiraran los hijos y los institucionalizaran. Claro. Entonces, empezaron a ver que en realidad eso era una práctica desmedida. Y entonces empezaron a juntarse las familias con los trabajadores sociales, si yo te lo tradujese a términos nuestros, con gente de las direcciones provinciales de niñez, con juzgados de familia, a ver cómo encontraban, cómo esa sentencia, o sea, esa resolución la tomaban entre todos. Y cuando uno piensa y elabora una solución a este conflicto, está pesando los pros y los contras y se está comprometiendo con que va a cumplir. ¿Por qué? Y porque él gestó esta solución. Él está diciendo, bueno, yo podría llevar a mi hijo al dentista, pero no puedo todas las semanas. Yo puedo llevarlo una vez por mes, pero puedo conseguir que mi mamá lleve a mi hijo, o sea, a su nieto, en una semana y que la tía lo lleve en otra semana y a esto nos comprometemos y ya somos varios los que nos comprometemos. Entonces, bueno, estoy enredándome un poco, me parece, ¿no? Bueno, No, pero no, todo no, esto, lo que me faltó, se comprende que... lo que me faltó decir, perdón, es que este encuentro o este círculo está facilitado por alguien. Hay alguien que está entrenado para eso, que conoce la técnica, y ese alguien es el que hace circular la palabra. Entonces, por ejemplo, en un círculo, una de las reglas, siempre la regla es la confidencialidad, por supuesto, pero por ejemplo, no habla aquel que no recibe el micrófono o el objeto de la palabra. Qué sé yo, nosotros usamos a veces, por ejemplo, este objeto, que de paso uno lo toquetea y calma la ansiedad. Por supuesto que para sentarse en un círculo y poder hablar de lo que nos pasa, primero tenemos que crear un espacio seguro, con lo cual tenemos que conocernos. Es como si nosotros quisiéramos ahora ponernos a hacer un círculo con las personas que están unidas en este vivo. Dice, pero espera un poquito si no sabes ni cómo me llamo. Aparte, no me gusta mucho tu cara y yo no te voy a contar nada. Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que armarlo, pero para hacerlo hay que querer hacerlo. Y cuando decíamos cambio de paradigma, a mí no, ya decía que no me gusta mucho esa expresión, porque pareciera que es esto y nada más que esto, pero tiene un peso esa palabra para decir, esto implica un cambio cultural. Y los cambios culturales hay que sembrarlos abundantemente y hay que trabajar mucho en eso y apasionarse mucho y esperar los frutos. Entonces, por ejemplo, para ver cómo se reduce la delincuencia,
la delincuencia juvenil, por ejemplo, cómo bajamos la violencia. Rosario, donde yo vivo, se hizo famosa por el índice de homicidios con armas de fuego y la guerra del narcomenudeo. Bueno, no debe ser muy distinto que el Gran Buenos Aires o que el Gran Córdoba, pero para poder ver resultados y tenemos que esperar. Pero esperar mientras hacemos, mientras trabajamos, mientras evaluamos la praxis y mientras vamos sembrando este modo de gestión de conflictos desde la salita de 3 en el jardín maternal. Claro, vos comentabas ahí, cuando nos encontramos la otra vez, que conversamos un poco, hablabas un poco de esto de las protoprácticas, ¿no? De justicia restaurativa o las protoprácticas restaurativas, ¿no? Y un poco preguntarte, ¿no? Vos como jueza de menores, ¿qué prácticas o qué protoprácticas, ¿no? Porque me comentabas que no sé si es posible llamarle hoy a eso justicia restaurativa, pero sí podemos llamarle prácticas o prácticas precarias, ¿no? Que están hechas desde esta postura. Entonces, yo le puse protopráctica porque es como un embrionario, es decir, para hablar de que la víctima y el ofensor se encuentren, o no pensemos tanto en que víctima y ofensor se van a encontrar, porque yo hasta ahora no lo he logrado. No lo has podido lograr, ok. No, eso tampoco lo he podido lograr porque, a ver, es muy difícil. Yo no puedo trabajar directamente en casos que tengo que juzgar, porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero de repente hay un hecho con un chico no punible, que es el que tiene menos de 16 años, y ese chico no va a ser sometido a proceso penal, no porque lo diga yo, sino porque la ley, el régimen penal de la minoridad, establece una edad por debajo de la cual, y esa edad de 16 años, no se va a abrir proceso penal contra un sujeto. Claro, pero si este sujeto ha portado un arma y ha causado un daño, algo hay que hacer, no podemos dejarlo. El problema que estamos teniendo hoy es que, como no le damos proceso penal, la agencia estatal judicial no se está ocupando. Y quien se presume que tiene que ocuparse, o quien es el Poder Ejecutivo a través de los organismos encargados de niñez y adolescencia. Y tampoco sabe bien qué tiene que hacer, qué puede hacer. Entonces, estas prácticas restaurativas son interesantes porque la persona viene porque quiere, por supuesto hay que incentivarlo, y cuando hablamos de protopráctica, a lo mejor es imposible encontrarlo al ofensor con la víctima, porque la víctima no quiere ni verlo, y tiene derecho, y tiene derecho a tener su duelo, y a tener rabia, pero esa protopráctica arranca por escuchar, por mirar a los ojos, por cuando viene el ofensor, el delincuente, entender que no entra en una máquina de picar carne, que ya está, que va a ser sancionado por el delito, que va a ser juzgado con garantías, pero que tiene que ser visto como persona y que tengo que acompañarlo. Hablo en primera persona, pero esto no es un trabajo que le corresponda al juez y mucho menos al juez solo, es algo que hacemos en equipo, ¿no? Pero que empiece a registrar lo que hizo, lo que pasó, porque a lo mejor estaba también tan drogado que ni se acuerda. Entonces, el escuchar sin prejuzgar, calmando al pájaro carpintero que nos taladra la cabeza, el escuchar, el mirar a los ojos, el hacer silencio,
el darme cuenta que aunque a mí el Estado me ponga para cuidar al delincuente, del otro lado hay una víctima, y no vaya a ser que yo cuidando al delincuente me olvide de la víctima, o me olvide del daño que éste causó. Bueno, son protoprácticas. Y en el caso de no punibles hemos hecho, por ejemplo, unos chicos paveando durante la pandemia, creo que fue, bueno, alguien dijo, vamos a hacer una broma, se conocían todos de un club, todos estudiantes secundarios, y que iban antes de la última ola de balaceras en escuelas, dijo que iba a tirotear una escuela, y concretamente a tal persona, tal persona, tal persona. Alguien lo viralizó, llegó a que una representante legal hiciera la denuncia en la comisaría, y toda denuncia que se hace en la comisaría implica una causa penal, así sea averiguación de un hecho. Bueno, y ahí hicimos un círculo solamente con el grupo estos implicados, y fue maravilloso porque sin haberles imputado delito, porque no había dolo de delito, había sido una broma, en donde ahí sirvió para que se dieran cuenta de cómo puso en zozobra al fiscal, que se notaba, parecía que era una broma, y si no lo era, y cómo hay bromas en determinados contextos que no se pueden hacer, y cómo hay que ser cuidadoso cuando uno usa las redes sociales. Bueno, la cuestión es que hicimos 2 círculos, el primero con los padres. Los padres vinieron como muy malhumorados, y la verdad que fue muy emotivo, porque en estos círculos la emoción está a flor de piel, cada uno puede decir lo que siente. Bueno, la cuestión es que no se le abrió causa penal, pero el que había sido responsable, que asumió él, terminó como reparación, porque en realidad no había una víctima concreta, nadie había salido, el Estado salió dañado, el fiscal concretamente. Bueno, este chico terminó, yo lo acompañé a dar una charla en su colegio, frente a compañeros más chicos, estaba en 5º año, y a contar lo que había pasado y a ofrecer sus disculpas. Le importaba más a sus compañeros que al fiscal que le fuera a pedir disculpas, porque ahí yo no tenía delito. Y uno podría decir, bueno, no hacemos nada, pero ¿cómo no vamos a hacer nada con esto? Porque estas prácticas restaurativas tienen un valor pedagógico muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que requieren capacitación, tiempo y una consagración legal, porque si no el proceso penal se come todo. Es decir, lo que entra hay que darle una carátula, se imputa, no se imputa, sigue el proceso. Entonces, hay que instaurarlo, hay que legislarlo y hay que capacitar gente. Claro, hay que darle un lugar. Hay que darle María, un lugar. Porque si no, esto lo hemos hablado, ¿no? Más, o sea, vos te encontrás con esta doble posición y en definitiva vos tenés un rol ya, digamos, determinado por el sistema, que es ser jueza de menores, o sea, tenés que investigar, tenés que, o sea, hay cosas que tenés que hacer específicamente, y es como que además sumarte este rol o estas facilitaciones. No me lo puedo sumar, porque como jueza a mí el Estado me pide otra cosa, que juzgue conductas tipificadas por delitos, que declare la responsabilidad penal o absuelva, y que después, llegado el momento, decida si corresponde una pena o no y qué pena. Eso es lo que yo debo hacer como jueza. Esto, puedo tener una mirada restaurativa y después participo en mi otra vida, digamos, como docente, desde la Fundación Lazos, incentivando este cambio cultural.
y sabiendo que estoy preparando el terreno para cuando me jubile y ya no tenga el compromiso, porque no puedo, como jueza no puedo ser facilitadora restaurativa, pero Claro. sí puedo mostrar esto que estoy diciendo y lo que se necesita hacer, porque si no el proceso penal se come todo. Claro, Y el porque proceso penal es una va a máquina seguir que ya está estando, funcionando, va a y seguir está estando. funcionando, y no es cierto que funciona mal. Ujú. Hay cosas que funcionan mal porque tenemos un índice de reincidencia escalofriante. Ahora, el proceso penal no lo vamos a sacar, no es que vamos a ser abolicionistas, que no se va a juzgar más el delito. Hay mucho que derribar, eso va a seguir estando. Por otra parte, hay mitos que hay que derribar. Por ejemplo, estas prácticas no son para los delitos chiquititos, para la bagatela. Esto es una postura, como dice Claudia Siu. Claudia. Es una postura, es un modo de estar en el mundo, que empieza por reconocer el conflicto que es anterior y posterior al delito. Ese conflicto no lo va a resolver la sentencia judicial. El juez puede dictar una prisión perpetua y habría que preguntarle a la víctima 6 meses después de la sentencia si cambió algo. Si esto no significa, bueno, lo vamos a dejar libre. No, pero a la víctima no le cambió. Por supuesto que nadie le va a devolver la vida al hijo muerto, o al cónyuge, o al padre, o al amigo. Pero no es cierto que la víctima, para sanar su dolor, necesite una pena ejemplar. Eso es un discurso fogoneado interesadamente. Hay personas que están muy creídas que esa es la solución y los medios de comunicación baten el parche porque ese morbo vende. Con esto quiero aclarar una vez más, peco de ser reiterativa, no estoy diciendo de que no se va a juzgar más, que no debe haber sanción, al contrario, yo soy una defensora a ultranza del derecho de punir que tiene el Estado. El Estado tiene derecho a sancionar y tiene que ejercer ese derecho con garantías, por supuesto. Porque si eliminamos la sanción, nos va como nos va, mal. Yo siempre Total, digo, porque la sanción tiene una función. Lo que pasa es que tenemos que rescatar cuál es la función que tiene la sanción. Y después la finalidad, ¿por qué? Porque también, bueno, yo de mi parte, yo no creo y no considero esto de el castigo, ¿no? De hecho, lo que decimos es que no es un castigo la sanción. La sanción a lo que invita justamente es a una reflexión y justamente hay que acompañar esa reflexión, que me parece que es la parte que puede dar esta perspectiva y esta postura que es la justicia restaurativa de alguna manera, porque es como acompaño a la reflexión, no solo a la persona que digamos, está siendo imputada o que ha sido condenada, sino también la reflexión que acompaña a la víctima, la reflexión que acompaña a ese círculo cercano y allegado, no solo a la víctima, sino también al victimario, a la comunidad. Me parece que es como que quedan muchas cosas afuera si solamente nos quedamos con la sanción solamente. La función de la sanción hay que rescatarla. Te voy a hacer un interlineado. La sanción es castigo. El punto es ver cuál es la dosis razonable de castigo para que el castigado recapacite y decida vivir conforme a una ley esencial. ¿Y cuál es la dosis de castigo para ver que la víctima se considere reparada? Es decir, hasta una indemnización, que es una sanción reparadora, también tiene una parte de castigo. El punto es, ¿cuál es la
dosis, cuál es la dosis tolerable y el para qué del castigo. Porque en algún momento el castigo fue quemar a la bruja en la hoguera. ¿Y a quién beneficiaba eso? Metía miedo al poblado. Sin embargo, seguían apareciendo brujas y las seguían Bueno, quemando. pero yo creo que ahí tenemos que reflexionar, María, porque me Muchísimo. parece, o sea, digo, ¿por qué? Porque si está puesto como castigo y tenemos lo que tenemos solamente, o sea, eso significa que la sanción netamente como castigo no nos lleva a ningún lado. O sea, es como, no nos ha llevado, digamos, tenemos No, los niveles de reincidencia que tenemos, o sea, por eso digo, acompañar esa sanción con reflexión, con un sí, espacio justamente de introspección y también de acompañamiento. De hecho, sí. la misma Constitución Nacional lo dice, las cárceles no son para castigo, sino para justamente otra cosa. Entonces, Bueno, si no son para ¿vos castigo, ¿para qué conocés, son? vos conocés alguna cárcel que sea sana y limpia solo para seguridad y no No, para castigo? claramente que no. En No. Argentina menos, claramente. Eh, Bueno, pero es una deuda que tenemos realmente. claro, Digo, pero son los grandes debates también que nos debemos. ujú, exacto, No, nos exacto. debemos, pero debates en serio, debates de poder pensar juntos y contradecirnos y volver a juntarnos y pensar. Son grandes debates. Eh, La, la justicia restaurativa aprende mucho y nace de lo juvenil. No significa que no se pueda hacer con adultos. Por otra parte, si vamos a ver la población carcelaria, la gente que está presa, el 80% tienen menos de 35 años. Es decir, es gente Wow, muy joven, muy wow. joven. No hay presos de 50 años. Es ínfima esa cantidad. Es gente joven, la Wow, gente que está es un dato importante lo que estás dando ahora. a nivel Juvenil, general, ¿no? O sea, ¿por qué prenden lo juvenil? Porque precisamente un adolescente, primero porque la justicia juvenil tiene permiso para salirse de el protocolo, las reglas de Naciones Unidas, conocidas como reglas de Beijing para la administración de la justicia de menores, habilita a un margen de discrecionalidad. Uno puede salirse del corsé, por supuesto, con cierto sentido común, ¿no? Pautados, respetando, con argumentos, por claramente. supuesto. Y aparte porque, eso por un lado, y porque el régimen penal juvenil requiere de una especialidad que todavía no se le encontró la vuelta, por lo menos en ningún lado, pero menos en la Argentina, ni se habla de la especialidad. ¿Qué es esto especial que tiene que tener el juzgamiento de los delitos cometidos por personas menores de 18 años? Eso por un lado. Y por otro lado, porque el adolescente es una persona en formación, en desarrollo, ¿no? Entonces tiene una plasticidad, eh, también una impulsividad propia de ese devenir, que hace que estas prácticas sean entusiastamente acogidas por ellos. Ahora, lo ensayamos en la justicia juvenil, pero lo perfectamente puede ser para la justicia de adultos. Claro. Y ya te digo, máxime cuando los adultos que cometen delitos son adultos jóvenes. Eh, las cárceles están llenas de Bueno, varones. ahí yo tengo una pregunta de un caso que puntualmente aconteció en Argentina, por ahí capaz que acá hay gente que no solo es de acá, de Argentina, pero trascendió a la luz pública hace muy poco y a mí me interpeló la noticia realmente. Este caso de este futbolista, ¿no? Que durante un torneo Mm, creo que son las ligas menores,
más amateur, ¿no? Que tuvo una situación con el árbitro, donde hubo una situación de violencia y bueno, él se violentó, este jugador, le pegó una patada en la cabeza, hubo toda una situación específica, ¿no? Donde, bueno, se hizo la denuncia, se abrió una causa, tal como recién María nos contaba cómo funciona, se activó todo el aparato penal del Estado, y este chico de 24 años decide quitarse la vida, se suicida, ¿no? Y uno de los mensajes que dejaba justamente, bueno, además de que la situación se viralizó y eso nos pone y nos interpela respecto de lo que es las redes, ¿no? Y la viralización de este tipo de hechos y la afectación que eso produce, ¿no? Sobre las personas, pero la medida drástica que toma en vez de afrontar el proceso, y en el último mensaje que dejaba este futbolista era esto de que no quería dejar con la carga a sus hijos, con esa mirada social, como esa mirada del otro, ¿no? Que bueno, que pesa, ¿no? Más allá de que no había matado al árbitro, o sea, es como el rechazo, el autorrechazo propio de verse en esa situación también me parece que opera. Pero te quería preguntar de eso, si lo tenías ahí a la vista y qué pensabas acerca de esta decisión, ¿no? De quitarse la vida. Me parece que esto nos interpela, ¿no? Y desde lo restaurativo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay en ese sentido, ¿no? A mí me lleva a pensar, ¿no? Me generó, como justo tenemos este encuentro, digo, con María del Carmen, y digo, esta decisión bueno, de no afrontar y de quitarse la vida en una persona sumamente joven, con quizá futuro, ¿no? En algún aspecto. Nada, a mí me dejó pensando. Mira, del caso en particular, la verdad que lo único que sé es lo que leí vertiginosamente en el copete de una noticia en Google. Entonces, no sé si estaba sometido a proceso penal o qué, seguramente que sí, había abierto un proceso, había estado imputado de, no sé si de lesiones gravísimas o de tentativa de homicidio, por supuesto que era inocente, hasta que no hubiese una sentencia. Ahora, sí, de tentativa de homicidio agravado por alevosía, ¿no? Además en contexto de espectáculo deportivo, ahí estoy leyendo, esa era la carátula, claro, ¿no? del caso. Sí. De todos modos, a ver, es una situación extrema, es decir, la justicia restaurativa no es la panacea de ninguna manera. Total. Y por otra parte, estamos hablando de una persona con una labilidad, una vulnerabilidad en cuanto a su salud integral ostensible, porque para quitarse la vida hay que, a ver, la pulsión por vivir es muy grande, entonces, indudablemente es una persona que le afectó mucho, pero que no le han alcanzado los recursos internos, y eso ya es previo a cualquier intento de práctica restaurativa. Es decir, a ver, si esta persona indudablemente tiene un cuadro depresivo severo, digo esto sin saber nada, a lo mejor el cuadro tiene otro nombre. Bueno, vos no lo vas a sacar de ahí simplemente llevándolo a la reflexión o a un círculo, ¿no? Claro, yo iba más por el aspecto de qué pasaría si se supiera más, ¿no? De que es posible reparar en algunos casos, de que no toda causa judicial en realidad, puede llevar a la cárcel, ¿no? Que no, es que en realidad hay otras alternativas y otras posibilidades, ¿no? Este muchacho ha asumido que él ya estaba muerto en vida, que no había manera de reparar esto, y que no hay manera de salvarlo. Y claro,
ahí está el punto, en separar el acto que puede ser atroz, porque patearle la cabeza Totalmente. A alguien, es un acto de suma violencia, pero absolutamente. separar ese acto de la persona que lo actuó. Y nosotros tenemos una tendencia así a juntar y decimos, bueno, él es un asesino. Pará, el asesino sería ese que se dedica a asesinar, es otra cosa. Esto, y más allá de que sea alguien que se dedica a asesinar, separemos sus actos de la persona que actúa esos actos. Y eso es una conquista del último siglo, separar lo que se decía, el derecho penal, antes se decía derecho penal de autor. Mire, usted tiene cara, usted pertenece a una categoría sospechosa. Entonces no sabemos si la consecuencia, la muerte vino por el delito suyo, pero como usted se ha portado mal toda su vida, como usted es adicto, como usted es vago, como usted es el responsable, usted es culpable. Eso es derecho penal de autor. Bueno, hoy pretendemos un derecho penal de acto. Por eso yo dije hace un rato, yo juzgo conductas tipificadas como delitos, no juzgo a la persona, porque no soy quien. Y cuando a mí se me ocurre, me sale mi otro yo, y es decir, ¿y qué querés? ¿Qué querés que haga este? Si es un HDP, ¿y qué querés con esa madre? ¿Y qué querés con ese padre? ¿Y qué se le puede pedir? O les saco el nombre. Así empiezan las guerras civiles, quitándole el nombre a las personas y diciéndole cucaracha, rata, porquería. Un desconocimiento del otro, ¿no? Cuando yo hablo de protopráctica restaurativa es eso, es procurar domarme a mí misma para que cuando me asalta toda esa indignación y todo ese prejuicio y todo lo que no me gusta, pueda decir, espera, porque a vos te ponen acá para juzgar su conducta, no su modo de vivir. Si tiene el mismo Dios que yo. Total, mirá, esto es súper importante que comentás, yo no sé cómo lo reciben los que están escuchando, después, nada, si quieren comentar algo, ahí los leemos, también si quieren preguntar algo, es sumamente importante para nosotros que quede también después, ¿no? Cuando lo escuchan a esta grabación, este video, ¿no? Que va a quedar después disponible. Pero es como, yo siento, por un lado, ¿no? Porque, bueno, uno de alguna manera ha estudiado, ¿no? Y qué sé yo, sabe esto que vos explicás muy bien, derecho penal de autor, derecho penal de acto, lo que juzgamos son actos, pero, wow, a nivel social, cuando acontece una situación, eso no está no está en la conciencia social, el discernir a la persona de lo que diríamos, bueno, se me va la negociación, por ahí es más la parte que a mí me compete, ¿no? Separe la persona el problema, ¿no? Entonces es como lo mismo acá, ¿no? Separe la conducta de la persona, porque necesitas de alguna manera discernir, separar. Eso en la conciencia social, ese discernimiento, no suele estar, no es la mirada mayoritaria. O sea, hay un consumo también, o sea, ahí tenemos que hablar quizá, no sé si del fracaso muchas veces de la educación o de nosotros dentro de lo que es la práctica, ¿sí? También, de poder difundir esta mirada de alguna manera. Sí, que es un poco lo que hablás del cambio cultural, ¿no? Claro, no solamente difundirla, hablarla, sino vivirla y practicarla. Eso. Por eso me gusta hablar de protopráctica. Mira, yo no puedo tomar acá, al que estoy juzgando, pretender facilitar un encuentro restaurativo y ponerme a dirigir y a facilitar un círculo con agresores sexuales donde él esté. No es mi métier.
Eh, pero sí puedo empezar por mí a reconocer cuáles son mis puntos ciegos, admitirlos, no pelearme con ellos. Exacto. Y a revisar creencias que las tengo como absolutamente ciertas, verdaderas, si no será que puedo ponerlas en duda, ponerlas en crisis. Cuando vos dijiste la educación fracasó, para hablar de fracaso hay que ver qué objetivo se propuso. El punto es que yo creo que lo que nos están faltando son esos objetivos claros, esas metas. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué tipo de persona queremos? A este niñito que empezamos a criar, la crianza es siempre en la casa y que continúa esa crianza el jardín maternal y después viene la educación. ¿Cómo queremos que sea esta persona? Ahora esta persona es chiquitita, es maleable, la alzo, la controlo, la moldeo, y ahora me pertenece. Cuando la puse en el suelo y empezó a hacerme frente y me contradice, ya no la quiero tanto, no me resulta simpática, y ni te digo cuando empieza a desproporcionarse, le salen granos y encima se vuelve violento. En realidad se vuelve violento, no, exterioriza y actúa, lleva al acto esa violencia que tiene encerrada su padre, su abuelo, la maestra. Ahora, esto es un trabajo, es comunitario 100%, porque se supone que estábamos hablando de reparar. Y la víctima muchas veces, no crean que siempre la víctima quiere que vaya preso y lo coman las hormigas en la cárcel. Hay víctimas que dicen, bueno, yo no quiero quiero que este chico recapacite, que sea una persona de bien. Ah, ¿y qué significa que sea una persona de bien? Y que aprenda a leer y escribir porque no sabe, que vaya a la escuela. Ah, entonces tengo que tener una escuela que lo reciba, no que esté abierta, que lo reciba y que le diga, qué suerte que estás acá, vení porque vas a ser uno de nosotros. Pero para eso necesito la escuela que lo considere uno de nosotros. Wow. Y tiene que tener, y que pueda Está poniendo sobre la mesa la pertenencia, claro, María. Claro. Absolutamente. Y sí, es que la justicia restaurativa parte de reconocer que víctima y ofensor forman parte, viven en la misma cuadra, somos nosotros. Porque yo hoy soy víctima, pero inmediatamente soy ofensora, soy perpetradora. No somos inmaculados. Hay momentos en que soy víctima, pero hay muchos otros momentos en donde daño, en donde, sí, donde causo daño. Ah, pero no lo hice con intención, pero lo hice. Y no es un daño tipificado penalmente. No, pero yo no te miré, yo no te presté atención, yo no te traté bien. Si yo no te traté bien, te traté mal. Eso lo aprendí el otro día. Yo qué bueno, dirijo en la UCA una carrera que es la especialización en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia, una hermosa carrera. Y bueno, y vienen profesores a dar sus clases, y hablaba Natalia Smith, santiagueña, de lo que es el maltrato infantil, psicóloga, y a mí me quedó y dije, mirá lo que me llevo de aprendizaje. El no tratar bien es maltratar. Y esto lo pienso para mí, yo. Si yo no te trato bien, porque no te dedico el tiempo que vos te mereces, te dejo, te cito a 1 hora y caigo 1 hora después. Estoy apurada. De entrada te ninguneo. Te estoy
maltratando. ¿Tengo derecho? No tengo derecho a eso. Entonces yo ahí soy ofensora, perpetradora, victimaria, agresora. Bueno, qué Y bueno, todo, qué bueno a ponerlo en todos estos nos términos, pasa. porque lo podemos reconocer. O sea, me gusta cuando se traes esto, ¿no? Porque, de hecho, era parte también de la pregunta que le hacía en su momento a Claudia, ¿no? ¿Cómo podemos ser restaurativos en nuestra vida cotidiana? Y si no empezamos a tener en cuenta estas cosas, ¿no? Como Claro, no tratar bien, es maltratar. Y en el momento que estoy maltratando, que son claro, estos ejemplos bien básicos, que creo que todos nos hemos podido reconocer, todos nos podemos reconocer en algún momento haber hecho eso, ya no, nos pone a decir, che, pará, yo puedo ser ofensor también, yo puedo ser perpetrador también, ¿sí? sí, sí. Y lo he sido, ¿no? Entonces, ese poder también verme en ese otro, ¿no? Pero también poder ver la diferencia que también tiene el otro, ¿no? Para poder verlo realmente. Eh, yo creo que Yo eso a es mí lo que me nos gustaría llama. agregar esto también, porque la justicia restaurativa no soluciona todo, no es la No, panacea, total. no significa que uno tenga que pedir perdón. Hay personas que pueden llegar a reconocer, hay personas que, bueno, esto no es para todos. Hay que ofrecérsela a todos, como uno le ofrece café, Total. y hay gente que dice, no, no lo quiero, no se lo puedo meterle el café así, inyectable. Bueno, si se me disculpa lo burdo de la comparación, pero hay, hay sujetos que los ponemos como en el encasillamiento, no en el encasillamiento, estoy diciendo lo opuesto a lo que quiero decir, el perpetrador, que él no Ujú. se reconoce como tal, él va a seguir diciendo que él no hizo nada, que él lo que hizo, el otro se lo merecía. Y, y a lo mejor tengo que trabajar mucho con esa persona, y a lo mejor no lo consigue nunca. Como hay víctimas que no quieren salir, no se quieren sacar el traje de víctimas. Lleva un tiempo el duelo, pero hay personas que no quieren dejar de ser víctimas. Y acá lo traigo a ver Hellinger, ¿no? Las víctimas a veces son peligrosas, porque como están tan dolidas, se creen con derecho a tomar venganza por mano propia. Total. Y hay víctimas que están muy cómodas así y han decidido sufrir. Y entonces o enarbolan su sufrimiento y, y andan reclamando castigo por ahí. Y, y aquel que no quiere dejar de ser víctima no tiene ningún interés en que lo reparen de ningún modo. Y entonces con esa persona podemos hacer justicia restaurativa. No, No. es como el café. Hay gente que no le gusta y no toma café, pero sí Total. Es tiene que parte estar de, esta posibilidad, esta oferta tiene que estar. exacto, es parte creo que del consentimiento informado, ¿no? También y de qué sé yo, vas al médico y hay diferentes terapias o distintas prácticas médicas para atender esa enfermedad, qué sé yo, o esa sintomatología. Y te tiene que informar de todas esas posibles intervenciones y vos elegirás cuál, ¿no? Bien informadamente, cuál elegís para atender el síntoma, si se quiere, ¿no? Entonces, es parte de lo mismo, ¿no? Yo creo que eso también es un tema, es un desafío, ¿no? No todo se resuelve con un juicio, no todo se resuelve con justicia restaurativa, no todo se resuelve con mediación, no todo se resuelve No, sí, es como hay que ver esto, ¿no? Cuáles son las posibilidades que hay y cada uno decide voluntariamente cómo atender eso. Pero me parece que, como bien decís, María, tiene que estar como una oferta, tiene que estar ahí en la mesa, ¿no? Como posibilidad. Y cada uno después la toma o la deja.
Y tiene que estar como presupuesto, porque vos tomás cualquier convención, tratado de derechos humanos, y te va a decir que la pena para mayores o para menores es para resocializar, es para reinsertar, para que respete los derechos y garantías de terceros, como dice la Convención de los Derechos del Niño, y asuma una función constructiva en la sociedad. Y bueno, pero para que eso se logre, primero creérnoslo, que no, se escribió para justificar el castigo, es decir, bueno, a ver, pero para, esto, ¿le vamos a dar bola a esto? ¿Es realmente la sanción tiene que ser para esto? Bueno, entonces empecemos a cambiar, aunque esté preso, ya la prisión tiene su dosis de castigo, no es necesario torturarlo, no es necesario hacinarlo, no es necesario matarlo de hambre, no es necesario dejarlo tirado en un buzón de castigo. Eso es tortura, porque el que está ahí es un ser humano que se supone que está cumpliendo una condena, que está pagando lo que el Estado le impuso. ¿Y qué vamos a pretender? ¿Que recomponga su vínculo con la comunidad, con la víctima? Si el Estado lo está tratando de esta manera, lo está torturando. Seamos coherentes. Total, y eso pone en evidencia, ¿no? Algo que por lo menos también desde la asociación planteamos siempre, que el derecho es una declaración, pero del derecho al hecho, a que eso sea una realidad, hay un trecho, ¿no? Como dice el dicho, del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Bueno, del derecho al hecho hay un trecho, y eso es una construcción para que se vuelva una realidad compartida, ¿no? De alguna manera. Entonces, es como, hay que ponerse a trabajar y poner ladrillito por ladrillito para que eso que declaramos muy lindo en convenciones y en leyes y en no sé qué cosa, tenga un lugar, ¿no? en las relaciones y en cada uno de nosotros. Y eso es una construcción que cada uno se implica en realizar o no. Entonces, es parte de todo un proceso y es parte también de lo que intentamos motivar e incentivar, ¿no? Sí. A través de estos episodios, ¿no? De estos encuentros. Disponerse a aprender y a decir, a ver, como yo pensaba, será así, porque a lo mejor tiene otra vuelta. Ya eso es un montón. No dar por sentado nada es un montón. Te complemento ahí, María del Carmen, y ya para cerrar, porque estamos pasados de la hora, pero tengo que decir esta frase de Marta Nussbaum, esta pregunta, ¿no? que se hace, de ¿se puede pensar de otra manera? ¿No? Es como, que es parte de la pregunta que estás haciendo, ¿no? Otra manera de formularla, ¿no? ¿Se puede pensar de otra manera esto? Sí. Y esa invitación. Se puede, con esta persona condenada, o sea, persona que pasó por el proceso penal y que tiene una condena a 20 años de prisión, ¿se puede hacer un encuentro con él? ¿Se puede hacer un círculo entre ofensores de un mismo delito? ¿Se puede? Sí se puede. Y eso no va a significar que se le va a perdonar la condena, pero se puede. Por eso dije, la justicia restaurativa puede ser una alternativa al proceso penal para delitos leves, para primeros delitos, para personas no punibles, y un pero puede ser concomitante y posterior al proceso penal. Esto en cuanto a justicia restaurativa. Y en cuanto a prácticas restaurativas, esto de la práctica restaurativa arranca por el reconocimiento, el silencio para con uno mismo, el hacer la pausa antes de reaccionar. Son esas protoprácticas chiquititas y difíciles. Difíciles porque tenemos que poner el foco de la conciencia ahí, con lo cual implica estar mucho con uno mismo para conocerse. Y se va a dar cuenta que
nada de lo humano me es ajeno. Antes de que cerremos esto, y yo sé que estamos corto de tiempo, veo por ahí que está Pablo Branich, o por lo menos ha estado. Pablo Branich es el presidente de la Fundación Lazos, y bueno, ha confiado en mí y me ha dado la posibilidad de encargarme del área de justicia restaurativa de la Fundación, así que me deja despuntar el vicio y crear acá, sacándome el cargo de encima, y acá soy una ciudadana común y corriente, y le agradezco tanto la confianza, Pablo. Así que espero que la Fundación salga airosa con esta nueva beta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, agradecerte, María del Carmen, por habernos acompañado hoy. Y nada, desde ya y desde acá, desde la Asociación de Civil Red Medios, también lo que necesiten y los complementos, las interacciones que podamos hacer, siempre disponibles, ¿sí? La sinergia, el complemento es súper importante, así que nos vamos acompañando. Ahí también agradecen los chicos, a Maru, que es la secretaria de la asociación, está por ahí. Y bueno, y saluda ahí tu colega, Pablo, tu me compañero. Bueno, si no han tenido posibilidad de preguntar o de cortar o de comentar, así que cualquier cosa, o está el Instagram ahí, Sí, va a estar disponible después esta grabación en el Instagram, y yo también la voy a dejar en YouTube, y obviamente el audio y la grabación te lo voy a hacer llegar para lo que ustedes necesiten desde la Fundación y lo puedan compartir por ahí. Yo lo que decía era alguien de los que está allí que quiere seguir el diálogo, que sí, que me contacte, que a mí no hay nada que me guste más que conversar. Perfecto, sí, buenísimo, buenísimo. Ahí después dejamos tu contacto ahí, María del Carmen, y también en el video que queda público, ahí pueden comentar debajo, incluso debajo de esta publicación que después va a quedar, si hay preguntas, lo que sea, las vamos a hacer llegar para que se siga abriendo este tema que es tan apasionante y que nos convoca y nos invita a poner ese pequeño granito de arena en lo que es el aporte a la justicia restaurativa y a esas prácticas, ¿no? Así que bueno, gracias por acompañarnos y gracias a todos los que estuvieron ahí presentes. Gracias por la invitación y gracias a todos por la escucha, por estar ahí. Gracias. Bueno, nos vemos. Un abrazo grande.